todos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas. Bienvenidos al lugar donde los sueños se hacen realidad. Bienvenidos al lugar de las remontadas más épicas. Bienvenidos al mejor estadio del mundo. Bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es martes 21 de marzo del 2023 y como siempre arrancamos la vuelta por los exteriores y después accederemos al interior, pero antes ya sabes que no se te olvide, dale al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Otro día más nos encontramos la grúa totalmente tumbada, la del fondo sur, pero la grúa torre, ambas grúas torre, sí que están trabajando y apuntan hacia una misma dirección. También vemos trabajos con la plataforma elevadora en toda esta zona del mirador, por así decirlo. Mirad todos los andamios que hay colocados y ahí están trabajando con esa plataforma elevadora, donde también tenemos actividad en el día de hoy. Es en la zona de los nexos, que realmente sí, son los nexos, están colocando uno, tienen aquí el camión grúa, lo tienen cogido ahí con unas eslingas pequeñitas y están terminando de fijarlo en esa zona inferior. También meten material en las galerías interiores, así que vamos a cruzar para verlo todo más de cerca. Bueno, seguimos viendo todo el material, también la cesta, pero como estáis observando, la grúa está totalmente tumbada. El camión grúa de Aguilar sí que está trabajando, como os comento, está metiendo material al interior. El camión grúa mete material y la cinta transportadora saca tierra del interior. Ahí lo estáis viendo. Bastante actividad en el día de hoy por toda esta zona, por toda esta esquina próxima a la Torre B. Y por aquí vemos un montón de lamas, las mismas que teníamos ayer, y dos plataformas elevadoras. Mirad la cantidad de andamios que están colocando en toda esta zona del lateral oeste, que a simple vista sigue todo igual. Esquina de la Torre B. Y avanzamos por Castellana para conocer la última hora de esta fachada principal del estadio Santiago Bernabéu. Bueno, pues se ve perfectamente, ya han subido una de las viseras, una al menos. Mirad qué impresionante queda ahí en la parte superior, ahí arriba. Hay un montón de trabajadores también por toda esa zona. Y en el interior también siguen trabajando porque vemos un montón de andamios colocados por los pequeños huecos que quedan. Aprovechamos para ir viendo cómo va cambiando, cómo se va transformando el estadio. Tenemos también bastante material en toda esta zona. Estas cajas son nuevas. Ahora mismo no distingo si son cajas o es algo de metal. Desde aquí no lo puedo ver bien, a ver si ahora nos desplazamos y lo vemos todo mucho mejor. Siguen con plataformas elevadoras y con grúas trabajando por dentro de las lamas. El recubrimiento final continúa exactamente igual y la novedad del día es el izado de esa visera, que además está ya suelta, que no la está sujetando ninguna grúa. Y atención a esta grúa, ay, que no estáis viendo nada, a esta grúa torre de aquí, que quizás vaya a subir la otra visera. Se aprecia bastante bien la zona de los tabiques desde aquí. En el vídeo no se diferencia muy bien, pero en persona se ve bastante bien esa zonita. Y aquí vemos las piezas que os mostraba ayer con detalle, que alguno de vosotros me habéis dicho que es para las cerchas.
y otros que es para el hipogeo, o sea que hay disparidad de opiniones. Hay bastante gente que piensa que es para el hipogeo y otro que es para las cerchas. La cosa es que ayer lo veíamos al descubierto y hoy los han tapado todos con plásticos. Me decía Jesusillo que se había contado cuántos había. Ahora con los plásticos se cuenta mejor y vemos 2, 4, 6, 8. 8 desde aquí. Y mira la visera, que bien se aprecia ya. Es la primera que han subido, tenían 2 preparadas, no descarto que suban otra. Están moviendo piezas, triangulitos, así que estarán montando una tercera. Tienen que llenar todo esto, todo el lateral oeste, al igual que hicieron con el lateral este. Había gente que me decía, hasta que no pongan las viseras no van a poner la cubierta. Pues bien, este lateral oeste tiene cubierta y no tenía puestas las viseras. El triangulito que hemos visto es porque han traído más piezas y las están descargando. Han traído más piezas, como estáis viendo, para seguir montando las viseras. Ya os digo que tienen que completar todo el lateral oeste. Y mirad, están con lamas también en esta zona. Ahí lo lleva la grúa torre. Mirad qué plano, la lama, la farolita y la paloma. Mola, ¿eh? No me diréis que no. Bastante curioso, por cierto. Caparazón de la Torre C de Campeones. Y me voy a mover un pelín porque mirad qué imagen. Aquí se ve la visera, como os digo, ya colocada y enganchada. Es la primera, pero no será la última. Veremos si esta tarde les da tiempo y suben la otra. Y mientras tanto descargan el material para montar más. Grúa del Fondo Norte ahora mismo no está trabajando, está totalmente parada, quizás porque estén colocando lamas en esta zona de aquí, en esta esquina de la Torre C, casi lateral oeste. Más imágenes. Mirad, también se observa desde aquí esa visera que ya lidera el lateral oeste. Vamos a asomarnos como siempre para ver todo el material que tienen en este lateral oeste, en la zona donde se montaron las cerchas. Mirad todo el material que tienen en esta zona, lo mismo que veíamos en otras ocasiones. A ver. Parece que han movido un poco esta visera. Creo recordar que ayer estaba un poco más hacia Castellana. Lateral oeste visto. Y pasamos al Fondo Norte. Y en el día de hoy sí que están trabajando en esta zona. Tenemos ahí una plataforma elevadora, pero no parece que esté trabajando en la zona de las marcas de las guías inferiores, sino que es más en la parte de los tabiques. Grúa parada ahora mismo, como os comento, y avanzamos por el Fondo Norte, caminaremos por Rafael Salgado. Aquí tenemos la otra visera que tienen que subir y las piezas que están descargando. Y vemos mucho mejor lo que está haciendo esta plataforma elevadora. Veis que esto está como húmedo y es que acaba de echar ese producto. Se nota la diferencia, yo creo. Esta parte ya os la enseñaba ayer, cómo habían llenado todo de andamios. Fondo Norte, y avanzamos por Rafael Salgado. Los palets de ladrillo que veíamos ayer, la taquilla de incidencias, la grúa, tabiques ya cubiertos con ese mortero, y ahora mismo están trabajando en esta zona que veis que están metiendo palets de ladrillo al interior, y también trabajando en la zona interna por la parte más próxima al estadio, la parte interior de esas lamas que ya vemos estos días como
tanto en el fondo sur como en el fondo norte, que tienen ese saquito blanco, y ahí están trabajando en esa zona con esa plataforma elevadora. Mirad los contenedores, cómo va desapareciendo poco a poco el material que van trayendo porque lo van utilizando, y ya estamos en esta esquina de la torre D, 14ª. Vistazo rápido al fondo norte. Siguen los trabajos en la zona de los ascensores, y en el día de hoy tenemos a un obrero en esta zona, la zona superior de los ascensores. Esquina de la torre D, 14ª. Aquí bajan de la plataforma un poco, bueno, realmente se están moviendo y no logro descubrir lo que están haciendo. Esquina de la torre D, 14ª, y pasamos al lateral este, ya caminamos por Padre Damián. Un día más, primera parada Torreón Norte. Primera paradita, como os digo, esta zona, la zona de las barandillas. Hoy también vemos ahí a gente trabajando, y además un palé de ladrillos, así que irán a hacer algún tabique o algo. Barandillas, ya sabéis, totalmente colocadas, aunque esa zona sigue protegida con esa malla de protección. Por cierto, aquí faltan lamas y aquí también. En cuanto a estas de aquí, no han vuelto a retirar más plásticos de protección, sigue todo exactamente igual. Mirad dónde están trabajando en el día de hoy. Imagino que será para continuar con esa pasarela de servicio. Tenemos dos plataformas elevadoras justo en el centro del nuevo edificio, y no sé si es cosa mía, pero esta plataforma que montaron con andamios cada vez como que la veo más grande. De hecho, la han protegido aquí con una valla, parece la torre de un castillo, no recuerda a eso, a lo que vemos en las películas. Otra plataforma elevadora trabajando en esta zona, ahora lo veremos cuando me mueva. El agujero sigue estando y están trabajando en esas guías que movieron un poquito la semana anterior, la semana pasada. Rectifico, no están haciendo trabajos para las pasarelas de servicio, sino que ya también pasan, mejor dicho, a hacer las marcas en este lateral este, al igual que hemos visto ya en el lateral oeste y en las esquinas de la torre B y de la torre C. Están realizando las marcas, colocando esas plaquitas para después cubrir esta parte inferior. Lo veíamos viendo en toda esa zona del lateral oeste y de las esquinas, como os comento, y ahora también lo hacen en el lateral este. Están poniendo esas marcaciones, esas plaquitas. Por lo demás, todo bastante tranquilo en este lateral este. Hay gente trabajando por dentro en esa sala que han habilitado para la prensa, y también en esta parte de aquí, en esa zona central. Ayer, en cuanto terminé el vídeo, comenzaron a colocar lamas y ya han terminado los huecos que les faltaba hasta llegar a la parte superior, y ya estoy viendo que en ese Torreón Sur han comenzado a retirar plásticos de protección. Ahora lo veremos todo mucho mejor, pero repito, están poniendo las marcas en esta parte central. Han comenzado por la parte central a colocar esas plaquitas. Más piezas que debe de ser que no han terminado de colocar las viseras, esas uniones entre los módulos, y también vemos algunas mini tubulares. En el vídeo que os subí, que me pasó el adelanto al ECAOM, veíamos estas tubulares, y yo creo que estaban en esa esquina de la torre D o de la torre A, y ahora mismo las tienen aquí. Las irán a colocar en el interior, imagino, en la parte de arriba. Madre mía, todo como tienen lleno de escombros, que sigue saliendo un montón de escombro del interior, es increíble. Y ayer cuando me fui estaba todo esto lleno de chatarra y demás, pero ya lo han limpiado. Subimos la mirada, parte central,
Continúan trabajando y veis ahí el agujero, y la plataforma elevadora está en esta parte de aquí. Que no sé si es que van a poner una tubular. Ya sé, ya lo he entendido, ok. No me regañéis. Aquí van a poner también uniones como estas que estáis viendo, que no se desenfoque esto. Pues, al igual que han colocado aquí uniones, seguirán aunque sea en el nuevo edificio. Si os fijáis, coinciden algunas guías con la parte del nuevo edificio y por eso tienen estas piezas grises ahí. También hay algunas blancas, pero eso ya es para el tema de las viseras, y ya sí que sí pasamos a ese torreón sur. Pues parece que han subido aquí material y lo tienen protegido con plásticos, con unos plásticos blancos. A ver si le quitan esos plásticos y podemos ver lo que es. Ahí está, en esa zonita que estáis viendo. Y ya, como os comento, pasamos al torreón sur. Han terminado toda esta parte. Mirad qué bien queda ya con todas las lamas puestas. Y como os digo, están comenzando a retirar plásticos de protección. Que bueno, empezaron por aquí. Veis que esta zona ya no tiene los plásticos. Y ahora es como que han empezado en esa zona. Han quitado ahí 2, 4, 6, 7 plásticos de protección. No, se irán quitando zonas o lo mismo es una prueba. Y por aquí van con más lamas. Ojo que van a empezar a poner más lamas. La verdad es que podrían, porque tienen como 2 sectores con los nexos ya puestos. Así que estas 2 zonitas, estos 2 sectores los podrían colocar de lamas. Por cierto, van por aquí y se tienen que unir con esa zona, aunque yo creo que todavía falta porque tienen que meter material en el interior, pero puede ser que dejen 2 sectores o 3 abiertos para poder realizar esas tareas. Ya lo iremos viendo. De momento lo que sí que parece es que van a seguir retirando plásticos de protección de las lamas. Mirad qué diferencia de todas las lamas que teníamos ayer y de las poquitas que quedan ya. Mirad qué chulo va quedando, este lateral este del estadio. Y ya vamos a pasar al fondo sur, que la grúa sigue tumbadita. Quiero comprobar ahora una cosa, porque sospecho que aunque está la lona, ya sabéis que hay falta de retirar un nivel y que pongan las barandillas para igualar a la torre D. Falta por retirar ese nivel inferior, pero si os fijáis hay como rondando por toda la obra como mucho escombro, y por aquí también había antes mucho polvo, y ahora hay como una hormigonera, así que lo mismo lo han quitado sin aunque está la lona. De todas maneras ahora lo vamos a comprobar. Me voy a fijar bien, que desde enfrente de la Puerta de los Pingüinos creo que se ve todo mucho mejor. Por cierto, por aquí siguen trabajando con una plataforma. Es que no veis como que la lona está muy sucia y se escucha todo el rato como un taladro, un pica pica. Vamos a comprobar si están quitando esa parte. Lo que sí que están haciendo ya es trabajar en este sector, ahí lo estáis viendo, al igual que en la parte del ascensor. Pues parece que no, porque sigue estando esta pared, así que olvidaros de lo que os he dicho. Lo que sí que es cierto es que están trabajando en toda esta zona. Hoy sí que tenemos la Puerta de los Pingüinos abierta. Y ya, como os digo, estamos en Concha Espina para ver los trabajos del fondo sur. Esta zona sigue exactamente igual. Y es que por más que miro, no logro ver lo que están haciendo estos días con esos saquitos, porque los pitorritos siguen puestos. No los han retirado. Mirad, están todos puestos. Bueno, fondo sur visto, pasamos al interior del estadio.
Y mirad, aquí a través de la valla podemos ver hasta 2, 4, 5 y la que está así de tubulares también en esta zona. Pasamos a ver las novedades del interior. En el día de hoy tenemos las lámparas colocadas en el fondo sur y el fondo norte despejado, así que podemos aprovechar para ver mucho mejor cómo avanzan con lo que es la nueva grada, que a priori tampoco no se ve mucha diferencia respecto a otros días. Ahí están las escaleras medio colocadas. Parece que se está resistiendo un poco esta esquina. Me recuerda a mi Lego, que también creo que esta esquina o un córner así también se me resistió. Todavía no han terminado de limpiar lo del partido, lo del último partido, pero bueno, hay tiempo de sobra para ello. Grada baja del fondo norte, primer anfiteatro, segundo anfiteatro, tercer anfiteatro y misterio resuelto de por qué teníamos estas vallas colocadas en el cuarto anfiteatro y por qué han desplazado a estos abonados. Bien, lo que están haciendo es poner estas piezas que son como una especie de tubulares, son uniones que conectan con la grada. Es un poco raro porque justo coincide en lo que es la escalera. Esto no sé cómo lo van a solucionar, cómo lo van a solventar. Si se va a quedar así, me parece un poco extraño que esté ahí una tubular o un pilar en medio de la escalera de acceso. Aquí lo estáis viendo, pero no solo está sino que tenemos este que estáis viendo más próximo al lateral oeste. Imagino que esto es porque van a hacer o van a poner otro aquí o dos más, porque hay dos escaleras más y hay dos andamios colocados, así que en esta parte irán dos más y otro que tenemos aquí, en total 4 en un anfiteatro. Mirad cómo van colocados, lo que os digo, en mitad del acceso. Es verdad que no hay muchas filas, pero eso estorba ahí una barbaridad. A ver cómo lo solucionan o qué hacen en esa zona de ahí. Las cerchas hoy parecen más juntitas, la grúa no está trabajando y en esta parte de aquí exactamente igual, no han vuelto a colocar más tramo. Lo que sí que os puedo decir es que ya se ve desde aquí la visera que han puesto esta mañana. Mirad qué impresionante cómo se ve ya desde el interior y continúan colocando sectores de chapa en este skybar. Llevan ya la mitad, le queda la otra mitad. Os voy a hacer un poco de zoom, aquí lo podéis ver cómo va quedando esta parte. Aquí lo podéis observar. Y pese a que hay gente que dice, ¿por qué enseñar los palcos? Solo le interesa a la gente rica. Pues bueno, yo creo que los palcos es algo más de la obra, aunque no podamos ir la mayoría de la gente a los palcos, y tampoco me puedo permitir un palco, y me gusta ver cómo van avanzando y cómo lo van terminando, porque al final soy consciente de que aunque yo no me pueda permitir un palco VIP, hay mucha gente o gente que sí, y es dinero que recibe el club, y cuanto antes estén hechos los palcos VIP, pues antes se empieza a recaudar o se recauda más en días de partido. Luego queremos fichajes buenos y queremos cosas, pero hay que tener los palcos para poder conseguir dinero. Bueno, dicho eso, ya habéis visto que la grúa estaba totalmente tumbada, por lo que hoy en las cerchas del fondo sur no se está trabajando, y lo que os comentaba ayer, todavía no han terminado, falta en el lateral este algunas lonas por colocar. ¿Veis? Faltan 1, 2, 3, incluso 4 podríamos decir. En el fondo sur tienen ya todo preparado para poner esas columnas. Creo que fue Juan Mauro el que me comentaba que le habían desplazado de su sitio. Veis ahí el andamio y es la tubular que hemos visto en Padre Damián, o esa pieza que hemos visto en Padre Damián. Intuyo que será la que vaya aquí enganchada, y veis el andamio, ya está todo preparado. Esto está menos preparado, faltan dos
2 zonas y aquí irá otra pieza. En total serán 4 pilares, yo calculo, en esta zona. Veremos si es temporal, yo creo que será ya definitivo, pero ya veis que están ahí las escaleras, así que algo tienen que hacer, alguna solución tienen que buscar. A nosotros la verdad es que nos lo tienen que dar todo hecho, lo podemos ver y comentar, pero tampoco tenemos mucha decisión. Aquí han colocado también plásticos de protección en los asientos, que sabéis que quitaron las barandillas, y de momento está todo este primer anfiteatro sin barandillas, salvo esta zona, que ni siquiera es la del tiro de cámara, pero parece que van a retirar todas las barandillas. Bueno, grada abatible abierta en el día de hoy. Aquí está esta parte, este corner, y siguen ahí las piezas. Bueno, pasamos al lateral este. Ya vimos ayer la pieza esta roja, pues ahora mismo ya no está, así que la han debido de colocar. Desde aquí se ve un pelín esas piezas rojas que están aquí, pero no se aprecia mucho. No sé dónde la habrán colocado, la verdad, porque desde aquí no se ve muy bien. Veis ahí cómo pintaron todo de blanco. Os vuelvo a enseñar esa pieza que os mostraba, todo lleno de andamios. La ampliación de grada, que continúan trabajando en ella, aunque ya la están utilizando para la zona visitante. Y en este lateral este tampoco es que tengamos grandes novedades. Ya sabéis, quitaron la antigua zona de prensa, siguen trabajando en lo que es las viseras, esa unión de los módulos, y dejando más bonita, si cabe, la zona de prensa nueva, esa zona de las cabinas, y trabajan también en esa nueva grada, que ya tenemos barandillas colocadas y todos tenemos muchísimas ganas de que la habiliten. Y bueno, desde aquí no sé si también se aprecian un poco esas piezas rojas. No sé dónde me he perdido. Aquí están. No sé si las podéis ver por aquí. Ahí asoma un poco el rojito, pero las de ayer no sé dónde las habrán colocado. Veis que no han terminado de poner las lonas blancas, y así está el interior, con la noticia de los 2 pilares, que veremos en qué queda la cosa. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido como siempre. Dejadme abajo en los comentarios todo lo que queráis. Por cierto, no os he dicho nada, pero ya somos 83.000 en el canal. Muchísimas gracias a todos de corazón por el apoyo. No olvidéis de darle al me gusta y de suscribiros, que ya va quedando menos para los 100.000. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto con nuevo contenido. Chao.